Daniel Camargo Barbosa fue un conocido asesino en serie de Colombia. Era conocido por varios nombres escalofriantes, incluyendo el monstruo de los manglares y el asesino de vírgenes. Estos nombres reflejaban el horror y el miedo que infundía en sus víctimas y sus comunidades. Sus crímenes abarcaron Colombia y Ecuador, con informes que sugieren que asesinó a más de 150 niñas jóvenes. La magnitud de sus atrocidades lo convirtió en uno de los criminales más temidos de Latinoamérica a finales del siglo XX. Los crímenes de Camargo se distinguieron por su brutalidad y la corta edad de sus víctimas. Se enfocaba específicamente en niñas jóvenes, a menudo atrayéndolas con falsas promesas antes de cometer sus actos atroces. Su capacidad para evadir la captura durante periodos significativos aumentó su amenaza, convirtiéndolo en un sujeto de temor e intenso escrutinio policial. A pesar de numerosos arrestos, su habilidad para escapar de la justicia le permitió continuar sus actividades criminales a través de las fronteras. La historia de Daniel Camargo no se trata solo de los crímenes que cometió. Se trata de los factores psicológicos y sociales que pueden haber contribuido a su comportamiento monstruoso. Comprender su vida y sus acciones proporciona información sobre la mente de un asesino en serie y los impactos sociales de sus crímenes. En este video, exploraremos su vida, sus actividades criminales y el impacto duradero de sus acciones. Daniel Camargo nació el 22 de enero de 1930, en Anolaima, Cundinamarca, Colombia. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y el abuso, lo que probablemente moldeó su comportamiento posterior. Cuando Camargo aún era joven, su madre murió, dejándolo al cuidado de una madrastra que fue cruel y abusiva. Según los informes, ella lo vestía con ropa de niña, una experiencia humillante que contribuyó a su odio hacia las mujeres. Las cicatrices psicológicas de su infancia se profundizaron por otras experiencias traumáticas. Camargo presenció abusos sexuales a manos de sacerdotes, lo que pudo haber distorsionado aún más su percepción de las relaciones y la confianza. Estas primeras experiencias, combinadas con la falta de una guía parental estable, probablemente contribuyeron a su desarrollo de una personalidad psicopática. Los psiquiatras que lo evaluaron más tarde notaron sus tendencias manipuladoras y su falta de empatía, rasgos comunes entre los delincuentes en serie. Las capacidades académicas de Camargo fueron notables. Se sabía que tenía una memoria excepcional y hablaba con fluidez varios idiomas, incluidos inglés y portugués. Sin embargo, su inteligencia se desvió hacia fines criminales. A pesar de sus habilidades cognitivas, tuvo dificultades para formar conexiones sociales normales, y sus acciones posteriores reflejaron una profunda animosidad hacia las mujeres y la sociedad. La cronología de los crímenes de Daniel Camargo comenzó en la década de 1960 y continuó durante varias décadas. En 1963, los cuerpos de niñas jóvenes comenzaron a aparecer en la zona de El Charquito, cerca de Soacha, Colombia. Esto marcó el comienzo de una larga y aterradora carrera criminal. En 1968, fue arrestado y sentenciado a 5 años de prisión por sus crímenes. Sin embargo, esto no marcó el final de sus actividades criminales. Tras su liberación, Camargo regresó rápidamente a su vida delictiva. En 1974, fue detenido nuevamente en Barranquilla, Colombia, mientras intentaba enterrar a una joven víctima. Esta vez, fue sentenciado a 25 años en la Isla Gorgona, una prisión conocida por albergar criminales peligrosos. A pesar de esta dura sentencia, Camargo logró escapar en 1984, huyendo a Ecuador, donde continuó su ola de violencia. En Ecuador, los crímenes de Camargo se intensificaron. Confesó haber asesinado a 71 niñas, aunque se cree que el número real es mucho mayor. Su capacidad para evadir la captura durante 2 años después de su escape de la Isla Gorgona demostró su astucia e ingenio. Este periodo estuvo marcado por el miedo y la desconfianza entre las comunidades que aterrorizó, mientras lidiaban con la incomprensible brutalidad de sus acciones. El modus operandi de Daniel Camargo implicaba un enfoque calculado para seleccionar y atraer a sus víctimas. A menudo se aprovechaba de niñas jóvenes que parecían vulnerables o aisladas. Su método era acercarse a estas niñas con el pretexto de ofrecerles ayuda u oportunidades de trabajo,
a menudo invocando matices religiosos o caritativos para ganarse su confianza. Una vez que se ganaba su confianza, las conducía a zonas aisladas. Una vez aisladas, Camargo revelaba sus verdaderas intenciones. Por lo general, drogaba a sus víctimas para someterlas, lo que seguía con una agresión sexual y finalmente el asesinato. Su método preferido para matar era la estrangulación, una forma particularmente personal y brutal de acabar con una vida. Este patrón de comportamiento fue consistente en sus muchos crímenes, mostrando un escalofriante nivel de premeditación y crueldad. Los crímenes de Camargo no se trataban solo de dominación física, sino también de control psicológico. A menudo guardaba objetos personales de sus víctimas como trofeos, un rasgo común entre los asesinos en serie, que servía para prolongar su sensación de poder y control sobre sus víctimas. Estos trofeos eran un sombrío recordatorio de sus crímenes y una fuente de gratificación personal. Su capacidad para manipular y engañar era la clave de su éxito criminal. Sección 5. Primer arresto y escape. La carrera criminal de Daniel Camargo estuvo marcada por varios arrestos. Su primer arresto significativo ocurrió en 1968, tras el descubrimiento de varios cuerpos de niñas jóvenes en Colombia. Fue sentenciado a 5 años de prisión, un periodo relativamente corto considerando la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, este periodo tras las rejas hizo poco para reformarlo. En cambio, pareció reforzar su resentimiento e inclinaciones criminales. Tras su liberación, Camargo no perdió tiempo en volver a sus violentas costumbres. En 1974, fue capturado intentando deshacerse del cuerpo de una joven víctima en Barranquilla. Esto condujo a una sentencia mucho más severa de 25 años en la isla Gorgona. Sin embargo, incluso este lugar remoto y seguro no pudo contenerlo. En 1984, Camargo ejecutó una audaz fuga, utilizando la densa selva que rodea la prisión como cobertura. Su exitosa fuga de la isla Gorgona marcó un punto de inflexión en su carrera criminal. Demostró su ingenio y determinación para evadir la justicia. Esta fuga fue meticulosamente planeada, utilizando su conocimiento de la geografía de la isla y explotando las debilidades de su seguridad. Una vez libre, huyó a Ecuador, donde encontró nuevos terrenos de caza para sus instintos depredadores. Sección 6. Impacto en la sociedad y las familias de las víctimas. El impacto de los crímenes de Daniel Camargo en la sociedad y las familias de sus víctimas fue profundo y duradero. Sus acciones dejaron un rastro de devastación y miedo en Colombia y Ecuador. Comunidades que alguna vez fueron pacíficas se vieron atrapadas por el terror, con padres temerosos de dejar a sus hijos fuera de su vista. Las cicatrices psicológicas dejadas por sus crímenes fueron profundas, ya que las familias luchaban por aceptar la pérdida de sus seres queridos. Las familias de las víctimas se enfrentaron a un dolor y un trauma inimaginables. El saber que las vidas de sus hijos fueron brutalmente truncadas por un depredador despiadado fue una carga que muchos no pudieron superar fácilmente. Para estas familias, el dolor se exacerbó por el conocimiento de que Camargo había eludido la justicia durante tanto tiempo, continuando sus crímenes a pesar de numerosos arrestos. La sociedad en general también se vio afectada, ya que la confianza en las fuerzas del orden y el sistema judicial se vio sacudida. La aparente incapacidad de las autoridades para detener y contener a un individuo tan peligroso condujo a críticas generalizadas y llamamientos a la reforma. Los crímenes de Camargo expusieron las debilidades de los sistemas legales y penales, destacando la necesidad de medidas más efectivas para prevenir y responder a actos tan atroces. Sección 7. Su tiempo en la prisión ecuatoriana. Tras su captura en Quito, Ecuador, en 1986, Daniel Camargo fue sentenciado a 16 años de prisión. Su tiempo en el sistema penal ecuatoriano estuvo marcado por la infamia y la notoriedad. A pesar de estar tras las rejas, su presencia continuó proyectando una sombra sobre las vidas de aquellos a quienes había afectado. Compartió la prisión con otros criminales notorios, incluyendo a Pedro Alonso López, otro infame asesino en serie. En prisión, Camargo mantuvo silencio sobre muchos detalles de sus crímenes, aunque confesó un número significativo de asesinatos. Sus confesiones, sin embargo, a menudo se consideraban un medio para manipular el sistema.
ya que continuaba sin mostrar remordimiento genuino por sus acciones. Su comportamiento en prisión fue consistente con su perfil psicopatológico, mostrando falta de empatía y un continuo deseo de control. Mientras estuvo encarcelado, la notoriedad de Camargo creció, convirtiéndolo en una figura de fascinación macabra. Se convirtió en un símbolo del fracaso final del sistema de justicia para proteger a los más vulnerables. Su capacidad para evadir la captura durante tanto tiempo y continuar sus crímenes mientras estaba ostensiblemente bajo estrecha vigilancia fue un testimonio de su astucia y las fallas sistémicas que le permitieron explotar las debilidades en todo momento. Sección 8. Captura y encarcelamiento finales. A pesar de sus muchos intentos de evadir la justicia, la carrera criminal de Daniel Camargo finalmente llegó a su fin con su captura en Quito en 1986. El arresto se produjo después de que un oficial de policía notara su comportamiento sospechoso y decidiera investigar más a fondo. Su posterior confesión de numerosos asesinatos en Ecuador selló su destino, resultando en una larga sentencia de prisión. Los últimos años de Camargo los pasó en una prisión ecuatoriana, donde estuvo recluido en alta seguridad debido a la naturaleza de sus crímenes. Durante este tiempo, continuó siendo objeto de intenso escrutinio mediático y fascinación pública. Su encarcelamiento hizo poco para calmar el miedo y la ira que sentían aquellos que habían sido afectados por sus acciones. Para muchos, su encarcelamiento fue un alivio, pero no les devolvió a sus seres queridos. En prisión, Camargo mantuvo un perfil bajo, evitando altercados con otros reclusos. A pesar de la severidad de su sentencia, siguió siendo una figura de curiosidad y temor. Su caso se convirtió en un punto de referencia para las discusiones sobre justicia penal y el manejo de delincuentes peligrosos. Para las familias de las víctimas, su encarcelamiento fue una conclusión agridulce de un capítulo largo y doloroso en sus vidas. Sección 9. Muerte y legado. La vida de Daniel Camargo terminó el 13 de noviembre de 1994, cuando fue asesinado por un compañero de prisión en la cárcel de Ecuador. Su muerte fue violenta, ya que fue apuñalado por Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, el sobrino de una de sus víctimas. Este acto de venganza trajo una sombría sensación de cierre para algunos, aunque no borró el dolor que había causado. A pesar de su muerte, el legado de los crímenes de Camargo continúa sintiéndose. Sigue siendo una de las figuras más infames de la historia criminal colombiana y ecuatoriana. Su caso ha sido estudiado por criminólogos y psicólogos, que buscan comprender la mente de un asesino en serie y las condiciones sociales que permiten que tales individuos prosperen. La historia de Camargo sirve como una advertencia sobre el potencial oscuro de la naturaleza humana. El impacto de la vida y los crímenes de Camargo se extiende más allá de sus víctimas inmediatas. Sus acciones impulsaron cambios en las prácticas policiales y destacaron la importancia de la cooperación transfronteriza en el manejo de delincuentes transnacionales. Su historia es un recordatorio de la necesidad de vigilancia y la mejora continua de los sistemas diseñados para proteger al público de aquellos que les harían daño.